Hoy vamos a ver la bolilla 16 del programa. Vamos a comenzar con el punto 1, que es la sentencia y sus efectos. La sentencia podemos decir que es una norma individual, ¿sí? Que es la aplicación al caso concreto de una norma general y produce el efecto jurídico de la obligatoriedad, de la imperatividad de lo que allí se decide o se dispone. Este es el principal efecto de que tiene una sentencia definitiva dictada en un proceso judicial, ¿sí? Como tal, debe ser acatada por las partes que intervinieron en el proceso y debe ser respetada por los terceros. Después tenemos efectos particulares que tienen que ver con el contenido de la sentencia de que se trata, ¿sí? Y ahí podemos mencionar, para comenzar, por ejemplo, las sentencias declarativas, que son aquellas que eliminan la falta de certeza, ¿sí? En una relación o una situación jurídica. Tenemos las sentencias constitutivas, que son las que crean una situación jurídica nueva, producto de la pretensión que se haya iniciado y, en definitiva, lo que se resolvió en esa sentencia. En este caso tenemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el estado civil y capacidad de las personas, donde la sentencia puede crear una situación jurídica nueva, como puede ser un proceso de divorcio. Después tenemos las sentencias de condena, donde producen efectos particulares porque lo que van a otorgar es un título ejecutivo que es el que va a poder ser ejecutado posteriormente para hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia. Bien, después tenemos otro tipo de efectos, que son efectos temporales y efectos procesales. Los efectos temporales van a tener que ver, una vez más, con el tipo de sentencia de que se trate, ¿sí? Hay algunas que el efecto va a ser desde el momento mismo de la sentencia y en otras el efecto va a ser retroactivo, o sea, se va a retrotraer a un momento determinado. Por ejemplo, en las sentencias declarativas, en general, lo que se va a disponer va a tener un efecto desde entonces, lo que decimos, desde el momento en que aquella relación jurídica que sobre la cual pesaba una incertidumbre y se aclaró por medio de la sentencia, bueno, el efecto va a producirse desde aquel momento. En las sentencias constitutivas, en las sentencias de condena, va a ser en general desde el momento en que la sentencia queda firme. Debemos aclarar que en las sentencias de condena puede haber supuestos donde se incluyan intereses, en cuyo caso, porque el momento de los intereses va a tener que ver con el momento de la constitución en mora, entonces puede ser que tenga un efecto que se vincule con un momento anterior, ¿sí? Que es el momento en el cual van a nacer la obligación o van a nacer el curso de los intereses que se devenguen, según lo que se disponga en la sentencia. Después tenemos efectos procesales que tienen que ver, por un lado, que una vez que se dicte la sentencia ya no se va a poder volver a dictar, o sea, no se puede cambiar, no se puede sustituir y tampoco se puede modificar, ¿sí? No lo puede modificar el juez y tampoco lo van a poder modificar las partes. Se van a poder hacer correcciones menores, materiales, ¿sí? En un primer momento se va a poder corregir algún concepto oscuro material y posteriormente se va a poder corregir alguna cuestión numérica, ¿sí? Que de la cuestión matemática que se haya dispuesto en la sentencia, bueno, si hay un error se va a poder enmendar con posterioridad. El punto 2 refiere a la cosa juzgada, ¿sí? Y a sus efectos. Cosa juzgada. Como concepto, podemos decir que es la cualidad o atributo que tienen algunas sentencias por la cual representan una afirmación indiscutible y obligatoria para el futuro. Es la fuerza que se le atribuye por el hecho de no poder ser modificada. Esto quiere decir que una vez que se dicta una sentencia definitiva, de este tipo de sentencias estamos hablando en general, ¿sí? Durante el proceso va a haber una serie de resoluciones. Van a ser las que llamamos resoluciones interlocutorias. La sentencia definitiva es la que pone fin al pleito. Es la sentencia definitiva la que va a adquirir el carácter
de cosa juzgada una vez que quede firme. Y va a quedar firme una vez que se consienta en forma expresa o tácita o que se agoten todos los recursos que están posibles o disponibles, que las partes los hayan utilizado. Bueno, la última sentencia va a ser la que se entiende como sentencia firme. Bien, esa sentencia es la que va a adquirir el carácter de cosa juzgada. Va a tener distintos efectos a su vez. Va a tener efectos. Para el vencedor va a tener un efecto positivo, que quiere decir que es aquel que va a poder invocar a su favor el contenido, los efectos de la sentencia. Para el que haya perdido va a tener un efecto por el contrario, ¿no? Va a tener un efecto negativo, adverso, que es el de que no va a poder, en principio, repetir o reeditar aquello que se planteó y que se le negó o le fue desestimado, o aquello a lo cual fue obligado por medio de la sentencia. Bien, para asegurar estos efectos que venimos mencionando es que se ha implementado en el sistema procesal la excepción de cosa juzgada. La cosa juzgada que se va a plantear por medio de una defensa, ¿sí?, de una excepción, tiene una serie de requisitos. En principio, uno de ellos es que la sentencia que se ha dictado tiene que haber sido efectuada en un proceso contradictorio, en un proceso contencioso, ¿sí?, de conocimiento, para tener el alcance de la cosa juzgada plena. Ahora vamos a ver los dos tipos de cosa juzgada que tenemos. Pero bueno, tiene que ser en un proceso, sí, contradictorio, donde hayan intervenido dos partes. Después se tiene que haber garantizado el derecho de defensa de las dos partes. Es decir, que hayan intervenido o que hayan tenido la posibilidad de intervenir en ese proceso. O sea, si la parte por algún motivo no concurrió y fue declarada rebelde, o sea, esto no es obstáculo para que sea considerado que está en legal forma y que sea cumplido con uno de los requisitos que el código establece. Lo importante es que haya tenido la posibilidad de participar, que haya sido notificado en debida forma, que haya podido comparecer, que haya podido defenderse o que efectivamente lo haya hecho. Y por último, que la resolución, ¿sí?, haya recaído sobre el fondo de la cuestión. Es lo que acabamos de mencionar, que hay resoluciones que tienen que ver con cuestiones procesales que se desarrollan durante el curso del juicio y hay otras que son las que ponen fin a ese proceso. Bueno, la que estamos hablando, a la que nos referimos, es la que ha recaído sobre el fondo de la cuestión. Ahora bien, dijimos que tenemos dos clases de cosa juzgada. Tenemos la cosa juzgada formal, por un lado, y la cosa juzgada material, por el otro. La que nosotros comúnmente uno se refiere con cosa juzgada es la cosa juzgada material. Ahora vamos a ver las dos y las diferencias. La cosa juzgada formal es aquella que se produce como efecto de una sentencia que, si bien en el proceso que se lleva a cabo se agotan los recursos y ya no puede ser revisada en ese proceso, no hay manera de poder objetarla o impugnarla, sí existe la posibilidad de que sea impugnada o revisada por medio de un proceso posterior. Es el caso, por ejemplo, de las sentencias que se dictan en los juicios ejecutivos, donde luego nace la posibilidad de recurrir al juicio de conocimiento pleno, un juicio ordinario posterior, donde se van a poder debatir o ventilar o discutir algunas cuestiones de una manera mucho más amplia, que son aquellas que no se pudieron discutir en el proceso ejecutivo porque tiene un marco limitado de conocimiento, ¿sí? Es más acotado, entonces, precisamente, aquello que no se puede discutir, se garantiza un derecho más amplio, un derecho de defensa pleno, dándole la posibilidad al vencido a que lo discuta posteriormente en un juicio de conocimiento. Este tipo de cosa juzgada formal, esta sentencia tiene la particularidad de que pueden ser ejecutadas en forma inmediata a que haya quedado firme, ¿sí?
Se puede plantear la revisión en otro proceso, pero eso no es obstáculo para que la sentencia se ejecute. Por otro lado, tenemos la cosa juzgada material, ¿sí? Esto es los casos en que la sentencia ya no puede ser revisada. Es decir, se agotaron los recursos y no se puede revisar por medio de un juicio posterior. O sea, es la cosa juzgada que pone fin, que adquiere inmutabilidad, que se incorpora al patrimonio de la persona. Esto está reconocido jurisprudencialmente, o sea, la cosa juzgada tiene un fundamento en razones de seguridad jurídica, precisamente para que una vez que se toma una decisión, esta no sea revisada permanentemente, tenga una duración que es, en principio, es para siempre, y como se dice, se incorpora al patrimonio como si fuera un derecho de propiedad y está garantizado por el artículo 17 de la Constitución Nacional. Bien, ahora, este concepto de la inmutabilidad no es absoluto, por decirlo de una manera. O sea, existen supuestos totalmente excepcionales donde se puede llegar a revisar algún tipo de decisión que se adoptó y que tenga las características de la cosa juzgada. Es lo que llamamos la revisión de las cosas juzgadas. La revisión de la cosa juzgada se ha aceptado jurisprudencialmente de hace tiempo por medio de la acción autónoma de nulidad. ¿Sí? En la mayoría de los códigos o sistemas procesales no está prevista y fue, digamos, aceptada jurisprudencialmente. Es una acción posterior al proceso cuya sentencia se quiere impugnar. Es un proceso de conocimiento que se va a tramitar en el mismo tribunal que se dictó el anterior, ¿sí? Se va a cuestionar, se va a tener que invocar los presupuestos de la nulidad, es decir, la parte va a tener que invocar y probar las razones por las cuales entiende que hubo un defecto, un vicio y que hay un perjuicio concreto que aún le afecta, que él no participó de ese defecto o vicio, ¿sí? Y esto lo va a tener que acreditar en ese proceso. Es absolutamente excepcional. En caso de duda se debe estar por la validez de la sentencia y del proceso anterior. Pero bueno, es una vía que jurisprudencialmente se ha aceptado como una alternativa para algunos casos de lo que se ha dado en llamar sentencias írritas, o sea, sentencias que se ha podido demostrar que ha habido alguna cuestión vinculada con dolo, fraude, ¿sí? Alguna cuestión grave y permitir a posteriori la posibilidad de un debate. Esta sentencia que se dicta en el nuevo proceso tiene una característica que es, en primer término, va a tener que decidir si la anterior, por los vicios que se alegaron, si es que se entiende que están probados, si esa sentencia anterior se declara nula y si así lo entiende esta sentencia nueva, seguidamente va a tener que decidir cuál es la solución correcta para el caso. O sea que tiene dos partes de esa sentencia. Una en virtud de la cual va a anular la sentencia del proceso anterior y la segunda donde va a decidir nuevamente la cuestión. Es, como decimos, absolutamente excepcional. En alguna legislación esto está previsto y es el caso concreto de la provincia de Río Negro, donde en la última reforma se introdujo el recurso de revisión con ese nombre. Está previsto en los artículos 303 bis y siguientes, con algunos conceptos que son los que mencioné y con algunas particularidades. Las particularidades son que está prevista para casos de gravedad institucional o ilegalidad manifiesta, ¿sí? Y refiere una serie de casos concretos que tienen que ver, por ejemplo, con que se haya declarado la falsedad de ciertos documentos que fueron tomados como base para decidir en la sentencia que se trata de impugnar, ¿sí? Que han sido declarados falsos posteriormente a la sentencia que ahora
se viene a impugnar. Otro caso es, por ejemplo, están en el código, pero los mencionamos, es que se haya declarado el falso testimonio, ¿sí?, de las declaraciones testimoniales en las cuales se basó la sentencia que se dictó anteriormente. También para algún caso de prevaricato, de fraude, de cohecho, ¿sí? Tiene que haber alguna circunstancia grave, institucionalmente grave, para que proceda. O sea, esto es lo que se quiere señalar. Este tipo de revisión está presentado así en el Código de Río Negro como bajo la denominación de un recurso. Se va a presentar en forma directa ante el Superior Tribunal de Justicia. Se va a sustanciar, el Superior Tribunal de Justicia va a tomar una decisión, una primera decisión que tiene que ver con la admisibilidad, ¿sí? Si lo declara admisible, le va a dar trámite a este recurso o acción y va a disponer si se tramita en el propio superior tribunal o si dispone que se tramite en primera instancia. Tiene esa facultad del superior tribunal. Se va a tramitar en primera instancia, el código no establece el procedimiento, entendemos que el más adecuado es un procedimiento amplio que permita la mayor cantidad de debate posible, precisamente por la complejidad, la naturaleza de la cuestión que se trata de llevar adelante, que se trata de impugnar una sentencia y un proceso con una serie de vicios graves. Entonces se va a tramitar en primera instancia. Una vez que esté completo el trámite, el expediente va a ser remitido, va a ser devuelto al Superior Tribunal de Justicia para que dicte la sentencia del caso, es decir, la sentencia definitiva, que va a ser en alguna manera similar a lo que mencionamos. Va a tener, en primer término, va a tener que analizar si la sentencia anterior tuvo el vicio que se mencionó, el defecto, y en todo caso la va a anular. Y si hace eso y la anula, va a tener que decidir cuál es la solución correcta para el caso. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos con el video.